Vale, ya estoy. Update, actualizad. Voy a ponerlo en el chat. A ver, un momento. A ver si ahora mejor. Es verdad que parece que va un poco más caliente de lo normal el ordenador, cuando no debería. Pero bueno, es lo que hay. Me voy a esperar a que os conectéis algunos más y ahora empezamos. Voy a empezar a abrir las ventanitas. Joder, se me ha cerrado todo. Tú, es verdad, está ardiendo el ordenador, tú. Qué locura. Id avisando por el chat cuando estéis. Y así ya me pongo con ello. Vale, entonces tenemos que abrir esto. Esto. Y esto. Bueno, yo creo que con esto sobrará. Vamos a abrir también a Wasserman. Vale, bueno, veo ya que ya estáis algunos. Vamos a ir empezando para no alargarlo más de la cuenta. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un martes más, no, miércoles, que hemos aplazado porque hubo festivo el lunes. Pero bienvenidos una vez más al stream de Neutral. Lo que hacemos siempre es hablar un poco más en profundidad sobre el vídeo de Solar América que estreno normalmente los martes, en este caso el miércoles. He hecho un vídeo que ahora os comparte el enlace Celoran en el chat, sobre por qué está tan baja la popularidad de Biden, ¿no? Para no meternos tanto en el... ¿Qué pesado el pelo este? Para no meternos tanto en la popularidad de Biden per se, sí que quería hacer un análisis de lo que pasó en las elecciones de anoche, un post-mortem que llamarían aquí en Estados Unidos, porque de alguna forma nos va a ayudar a ver cuáles son las dificultades que sufrieron ayer los aliados demócratas de Biden y por qué han sufrido los demócratas derrotas tan duras en Virginia, donde han perdido el control de la Casa de Delegados, que es la Cámara Baja de la legislatura estatal, han perdido el control de la Fiscalía General, de la vicegubernatura y de la gubernatura. O sea, es muy duro. Y sí, no sé si habéis visto el vídeo ya, pero bueno, aunque lo podáis guardar para luego, si le dais un like al vídeo, nos hacéis un favorazo. Entonces, ayer hubo elecciones en muchísimas partes del país. En general, la mayoría de cosas eran, pues, ballot measures, ¿no? Que son medidas de papeleta. Esto es como referéndum sobre medidas políticas más concretas. En Virginia y en Nueva Jersey se celebraron elecciones a gobernador y luego también elecciones en algunas de las cámaras legislativas estatales. Tuvimos muchas alcaldías que estaban up for grabs, que demócratas y republicanos se las disputaban, y hay algunos resultados que nos permiten sacar algunas conclusiones interesantes. Luego también alguna carrera congresual, aunque mucho menos interesante. De hecho, estoy pensando ahora, la que no he visto resultados todavía, no me he fijado en lo de Virginia. O sea, lo de Florida. A ver. Ahora me ha generado bastante curiosidad. Dios mío, está igualadísimo. ¿Y cuánto han contado ya de votos? La puta. Loco. Pero no han contado casi votos, ¿no? The fuck. 49.000, eso no es nada. Bueno, bien, pues vamos a empezar por Virginia, porque yo creo que es el más interesante de todos. También la mayor expectación estaba en torno a esa carrera, aunque es verdad que Nueva Jersey también nos está contando bastante, o sea, nos está contando una historia jodida para los demócratas sobre su desempeño electoral en estas elecciones del martes, básicamente porque han perdido terreno con los republicanos en prácticamente todos los terrenos posibles, y eso... a ver un momento si me deja hacer el cambio para... Es bastante duro de cara a las elecciones de medio mandato que hay el año que viene. Por poneros un poco en perspectiva, el año que viene se celebran elecciones de medio mandato, que es un tercio del Senado de Washington, D.C., y toda la Cámara de Representantes se ponen a la venta, podríamos decir, ¿no? Eso significa que los demócratas, que tienen mayorías muy breves en ambas cámaras, la más breve posible en el Senado, donde tienen 50 senadores demócratas contra 50 senadores republicanos, y el empate lo deshace Kamala Harris, que es la vicepresidenta y también ejerce como presidenta del Senado, pues entonces ahí no tienen margen de maniobra.
Entonces, si llegan a las elecciones de medio mandato de noviembre del año que viene y pierden solo un senador y pierden, creo que son 4 congresistas, ya han perdido el control de ambas cámaras. Si no tienen el control de ambas cámaras, es una putada tremenda para los demócratas porque Joe Biden no va a poder pasar ningún tipo de proyecto legislativo medianamente relevante. Y va a tener problemas para poder aumentar el techo de deuda, para poder financiar el gobierno, porque los republicanos le van a dar por culo a nivel de obstruccionismo que flipas. Luego también va a ser más difícil confirmar nominados para, por ejemplo, las secretarías, ¿no? Si quieres, de repente se te jubila un secretario del trabajo y quieres nominar a uno nuevo, te pueden poner problemas con eso. Si quieres nominar jueces federales, los republicanos no te van a dejar nominar jueces que sean remotamente progresistas. Si quieres nominar a un juez para el Tribunal Supremo, espera sentado porque no te lo van a conceder. Y se van a esperar a las elecciones presidenciales de 2 años a posteriori. Porque es evidente, son así. Los republicanos lo han demostrado en los últimos 4 años y lo van a seguir demostrando. Los demócratas, ojo, hicieron algo parecido durante la era Obama, pero lo vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, esto nos deja en un contexto muy problemático para los demócratas porque la popularidad de Biden no está en su mejor momento, de hecho está en un momento bastante crítico. No, o sea, hay algunos expertos que lo que dicen es que va a remontar tarde o temprano, que no parece que vaya a caer mucho más, pero joder, cualquiera que vea las encuestas es para temblar. Aquí lo podemos ver. Esto es el cambio desde enero, desde que Joe Biden fue inaugurado. Esto es agosto, aquí se produjo la invasión de Kabul por parte de los talibanes, la salida de tropas de Afganistán, de Estados Unidos, que ya sabéis que fue muy polémica, y luego esto es ahora. O sea, en realidad no tenemos que pensar en lo de Afganistán, que por cierto fue, yo creo, en torno a esa fecha. ¿Alguien me puede confirmar qué fecha concreta fue lo de Afganistán? Cuando llegaron a Kabul los talibanes. Porque... O sea, la tendencia ya era a la baja por parte de Biden, pero luego llega esa invasión de Kabul, esa retirada de tropas tan catastróficas, catastrófica, el atentado que mató a decenas de personas. Entonces, aquí no es una cuestión de que a partir de Afganistán se fuera todo a pique, es una cuestión de que lo acelerara, ¿no? El descenso. Principios de septiembre fue cuando explotó todo. 16 de agosto. Vale, pues 16 de agosto es... aquí. O sea que la caída ya la estábamos viendo desde mayo. Aquí, o sea, a finales de julio es cuando empezamos a ver que la quinta ola de COVID-19 con la variante Delta ya está empezando a causar estragos en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, es como una vuelta a las andadas cuando se creía que después del 4 de julio, que para Biden era el día de la independencia del COVID-19, bueno, pues ahí Estados Unidos, los ciudadanos se dieron cuenta de que no. Y de que pese a votar por un candidato que había prometido que iba a gestionar de puta madre la pandemia y no como la mala gestión previa de Donald Trump, pues se demostró que no. Que influye mucho que los republicanos estén pregonando un mensaje político de la libertad de no ponerse la vacuna, la libertad de no ponerse las mascarillas, la libertad de estar en contra de cualquier tipo de mandato y que eso ha tenido su efecto en los casos de COVID-19, en las muertes de COVID-19, por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿todos los ciudadanos van a pensar lo mismo? Van a pensar, es verdad, Biden no tiene culpa, la tienen los republicanos. Evidentemente no. Entonces, esto no pone a Biden en una situación bastante complicada porque además tenemos problemas económicos, los empleadores no encuentran trabajadores, ya dijo Biden, pay them more, ¿no? Pagadles más, pero no, si tienes que pagar más a los trabajadores, eso luego los empleadores lo pasan a los consumidores. Los consumidores, por tanto, tienen que pagar precios más altos y si tienen que pagar precios más altos, pues sube el precio de los productos o de salir a comer en un puñetero restaurante. Pero es que luego también tenemos la crisis de suministro, que tampoco es algo que pueda controlar de pie a pa Joe Biden, pero bueno, que en cualquier caso está afectando también a los precios porque es más difícil, hay más escasez, también hay mucha demanda porque la gente está saliendo de la crisis, también hay más demanda de gasolina y sube el precio de la gasolina, en fin, preocupación en torno a la inflación que lo único que hace es reducir la capacidad, el poder adquisitivo de la gente. Y eso, la gente en cuanto le tocas el bolsillito, ¡pum! Y yo creo que eso ayuda a explicar la tendencia que hemos visto en las elecciones de Virginia de ayer. Y aquí ya cojo
cojo dos cosas. Por un lado, el descenso de la popularidad de Biden, que son un montón de factores diferentes: Afganistán, la economía, el COVID-19, la crisis migratoria en la frontera con México, el hecho de que haya un estancamiento brutal a nivel político en Washington, D.C., porque los demócratas no se ponen de acuerdo para pasar medidas legislativas. Entonces, eso es parte de la influencia que ha tenido en la popularidad de Biden. Pero luego, a mí el mapa que me flipa es este. Este mapa es acojonante. Acojonante. O sea, si tú ves cualquier otro mapa de las elecciones de 2020, y vamos a verlo, 2020 Results New York Times, y vemos aquí esto, y ponemos cambio desde 2016. O sea, si te vas a un estado como Virginia, ¿vale? Aquí puedes ver que no es todo consistente, ¿no? O sea, las mejoras de Biden que se producen aquí, pues mira, cerca de Washington, D.C., esto es con respecto a 2016, cerca de Virginia Beach, cerca de Richmond, en esta parte más al oeste del país, cerca de Roanoke, aquí hay varias college towns, varias ciudades universitarias, y luego vemos que las tendencias hacia la izquierda, hacia Trump, son por parte de distritos más rurales, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos ciertos cambios demográficos, ¿no? O sea, vemos que los blancos sin estudios universitarios que viven en las zonas rurales, ¿no? Esta parte de aquí, se fueron más hacia la derecha. Y sin embargo, los suburbs ricos alrededor de Washington, D.C., el llamado Beltway, y luego también el cinturón, y luego también alrededor de ciudades como Richmond o en Norfolk y Virginia Beach, que aquí por cierto hay una base militar bastante bestia, ahí podemos establecer esos vínculos democráticos. De decir, vale, en Richmond las zonas urbanas están yendo todavía más a la izquierda. Las zonas de suburbs, de zonas residenciales ricas, también se están yendo más hacia la izquierda. Pero es que en esta ocasión todos se han ido hacia el Partido Republicano. Es extendidísimo a lo largo de todo el estado. ¿Y qué significa esto? Pues la realidad es que no tenemos probablemente ni puñetera idea de lo que ha ocurrido. Y a lo que digo es a que no podemos hacer un postmortem súper específico de decir, ha sido este factor, ha sido la educación, ha sido la economía, ha sido la popularidad de Biden. No, al final es una suma de todos esos factores que se juntan en un momento político en el que todos están mirando a Washington, D.C., a los demócratas diciendo ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué no está todo bien? ¿Por qué hay tanta poca confianza del electorado hacia el futuro de este país? O sea, la gente se está dando cuenta de que Biden no va a arreglar el bipartidismo. No va a volver el bipartidismo por arte de magia. No va a sanar las heridas ideológicas que hay en Estados Unidos con esa división interna tan bestia que hay entre su ciudadanía, entre las zonas rurales y urbanas. No va a solucionar el COVID-19 porque la gente no se vacuna y porque aparte los estados ya no ponen restricciones porque la gente está hasta los huevos. Encima, si cuando pones restricciones cabreas más a la peña, porque luego en el asunto de educación han seguido poniendo restricciones, los niños se tienen que seguir quedando en casa y eso frustra a los padres porque hay algunos que no pueden seguir con su trabajo, frenan su carrera profesional o simplemente tienen que gastar más dinero en cuidar de sus hijos porque Estados Unidos no tiene medidas sociales para lidiar con niños que se quedan en casa. Entonces, como digo, un conjunto de factores distintos que al final lo único que hacen es afectar al partido que está en el poder. Y no en el poder solo en la Casa Blanca. En el poder, en Virginia, controlan el Senado estatal, la Cámara Baja estatal, la gubernatura, la vicegubernatura, la Fiscalía General. También controlan en Washington, D.C. la Cámara de Representantes, el Senado, la Casa Blanca. O sea, lo controlan todo. ¿A quién le van a echar la culpa en un momento en el que la confianza de los consumidores es nula, en un momento en el que el 60% de la ciudadanía cree que va a haber una recesión económica el año que viene, que más del 60% también de la gente no quiere invertir en bolsa porque creen que es un mal momento? Esto, evidentemente, solo toca a los ricos, ¿no? La gente de clase trabajadora no invierte en bolsa, pero en cualquier caso, cuando al mismo tiempo hay un estancamiento en Washington, D.C., que no consiguen sacar medidas que ayuden a la clase trabajadora y a la clase media, ¿cómo demonios van a confiar en los demócratas si no han hecho nada en un año? Un año, ojo, un año no es mucho tiempo. Eso es un problema también de las democracias occidentales, ¿no? Que 4 años a veces no son suficientes como para tomar medidas trascendentales que ayuden a la gente. Pero bueno, también es verdad que lo que hemos visto en Washington, D.C. estos días es los progresistas quieren una cosa, los moderados quieren otra, hay un conflicto ahí que influido por los intereses del establishment y de los lobbies, ¿no? De las grandes petroleras, de las grandes farmacéuticas, y no se saca nada claro.
Que encima los republicanos evidentemente no tienen ningún interés en ayudarles porque se quieren esperar a que pasen elecciones como esta, ya sea en Nueva Jersey o en Virginia, o que pasen las elecciones del año que viene. Entonces, esto es un problemón para los demócratas porque no son capaces de sacar ideas para contrarrestarlo, y eso es lo que les ha pasado en Virginia, ¿no? Es como digo, un cúmulo de factores muy diferentes. Pero ya tirando a lo concreto, a mí una de las cosas que más interesantes me ha parecido sobre Virginia tiene que ver con la campaña que ha hecho Glenn Youngkin, el republicano. Al principio de la campaña... ¿Qué cojones me está picando aquí? Bueno, al principio de la campaña... Tú, que me está pegando algo aquí. ¿Esto que es un mosquito? ¿Qué es? Me está rayando mazo, tú. ¿O es una contractura del cuello? Bueno, bien, whatever. En Youngkin al principio, la verdad es que no le veía muchas posibilidades porque Terry McAuliffe, que es el candidato demócrata, había sido gobernador entre 2014 y 2018, relativamente popular. Luego se ha pasado varios años en las televisiones, ¿no? En MSNBC, en CNN, me parece, una de las dos. O sea, que ha sido una presencia mediática constante en la era Trump. Además, él se salió en enero de 2018, que aprovechó un poco la poca popularidad, la baja popularidad de Trump, y él era una de esas figuras, ¿no?, que contrarrestaban al expresidente estadounidense. Pero Youngkin ha creado un tipo de campaña que es bastante curiosa en este momento político, porque tienes a Trump que no tiene acceso a sus redes sociales, que intenta recuperar un poco su importancia dentro del Partido Republicano, que, bueno, sigue siendo una importancia brutal, ¿no? O sea, la relevancia que tiene, la influencia que tiene Donald Trump dentro del Partido Republicano es enorme. Ahora mismo hay un montón de carreras senatoriales y congresuales donde los candidatos se están pegando de leches para poder conseguir la atención de Trump y que Trump les apoye. Porque solo de esa manera, o al menos en muchos casos, solo de esa manera, con el apoyo de Trump, van a poder ganar unas primarias. Y luego ya se verán las generales. Pero Youngkin se distanció de esa filosofía, porque sabía que Virginia, que es este estado que tenemos aquí abajo tan bonito, el Old Dominion, es un estado que se ha ido cada vez más a la izquierda en los últimos 12 años. Eso significa que tú no puedes llevar un mismo tipo de campaña como la que puedes llevar en Michigan, por ejemplo, o en Wisconsin, donde hay una población blanca mucho más grande, donde no hay suburbs ricos tan bestias, tan grandes, y donde la tendencia no es tanto hacia los demócratas en los últimos lustros, ¿no? Entonces, en Virginia, Youngkin decidió tirar por una vía diferente. Vamos a ver si podemos ver algún anuncio. For too long we've been told... A ver. Los subtítulos no van a ser los mejores, ¿vale? Pero bueno. For too long we've been told by the same career politicians that more government control is the answer. But this election isn't about them, it's about us. It's about law enforcement that needs our support to keep Virginia safe, parents who want a better education for our kids, and Virginians who deserve lower taxes. Together, we can build a better future that works for us. This is our moment. On November 2nd, a new day begins in Virginia. Quiero que, mientras veamos estos anuncios, quiero que me vayáis dando vuestras conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué pensáis sobre este tío? Me interesa saberlo porque de esa manera podemos comentar más en profundidad quién es este tío. A ver, un momento. Terry McAuliffe's new proposals will cost the average Virginia family over $5,000. $5,400 is absolutely insane. There's a father of three. Terry McAuliffe's new proposals will cost the average Virginia family over $5,000. $5,400 is absolutely insane. There's a father of three. Terry McAuliffe's proposal is going to be harsh on me. Terry's new tax would actually be the largest tax increase in Virginia history. We're taxed. The middle class is going away. It's already expensive to live in Virginia as it is. That's a lot of money out of people's pockets every year. Virginia simply can't afford Terry McAuliffe. I'm Glenn Youngkin, candidate for governor, and I sponsored this ad.
El futuro del Partido Republicano. Ahora comentaremos un poco más. A ver, ¿cuáles son los que más visitas tienen? Que serán los que han promocionado. En Facebook a veces es más fácil encontrar. When it comes Es raro que no haya subtítulos porque yo creo que estos al salir en televisión se supone que deberían tener. When it comes to the economy, Virginia has a choice. My day one game plan will lower taxes, eliminate the grocery tax, and save Virginians nearly $1,500 year one. Terry McAuliffe's plan will raise your taxes $5,400, the largest tax increase in Virginia's history. I'm Glenn Youngkin, candidate for governor, and I sponsored this ad because after 30 years in business, I know our economy is stronger when you have more control over your money. En un estado en el que tienes a tantos ricos, ¿no? Los suburricos, que a la gente pues, le gusta pagar menos impuestos, sobre todo en un estado que cada vez se está yendo más hacia la izquierda y por tanto se están subiendo los impuestos poco a poco para tomar medidas más progresistas, pues claro, evidentemente va teniendo su influencia, ¿no? A ver, este es el anuncio más importante. Vale, a ver. Homicides in Virginia are at a 20-year high. And we are stressed to the limit. Homicides in Virginia are at a 20-year high. And we are stressed to the limit. Now, extreme Democrats supporting Terry McAuliffe want to defund the police. Glenn Youngkin, he'll defend us. Youngkin has a plan to crack down on crime. That's why over 50 sheriffs from Montgomery to Prince William County, from Virginia Beach to Richmond, are ready to roll with the governor who will keep Virginia safe. I'm Glenn Youngkin, candidate for governor, and I sponsored this ad. We watched parents so upset. Es bueno el cabrón, ¿eh? Es muy buena campaña. Watched parents so upset because there was such sexually explicit material in the library. I decided to check the titles at my child's school. Both of these books include pedophilia, graphically describes engaging in fellatio with male minors. You vetoed the bill that would have informed parents that they were there. Yeah, I stopped the bill that I don't think parents should be telling schools what they should teach. I don't think parents should be telling schools what they should teach. No creo que los padres deban decirle a los colegios lo que tienen que enseñarle a los niños. Esta frase dinamitó la campaña. ¿Por qué? En realidad Youngkin le puso una trampa a Terry McAuliffe. Le puso una trampa y le salió de la polla, porque este es el típico soundbite, que es como lo llaman aquí en Estados Unidos, que luego puedes utilizar a diestro y siniestro en los anuncios, ¿no? Está un poco sacado de contexto, pero al fin y al cabo la conclusión que puedes sacar de esa declaración es la misma. Es decirle a los padres que, oye, que os den. ¿Qué me estás contando? Yo soy aquí el gobernador, yo, a través de las leyes y demás, ahí ya vemos lo que las escuelas les enseñan a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Pues porque lo que consiguió Glenn Youngkin es darle la vuelta a la carrera y que la educación estuviera en lo más alto de la misma. Es decir, que se dejara de hablar de mensajes que podían motivar a los votantes demócratas, ¿no? O los votantes que pudieran tener una tendencia demócrata, que no se hablara del aborto, que no se hablara de Trump, y que si se hablara de Trump, que fuera como demasiado obvio que los rivales demócratas estaban intentando buscar las cosquillas. Porque Youngkin, si veis los vídeos, no parece un tío como radical, parece el típico republicano de suburb de toda la vida, tipo Mitt Romney, que es un trozo de pan. ¿Vosotros por estos vídeos habréis deducido que Glenn Youngkin es un tío que tiene cientos de millones de dólares? ¿Habréis deducido eso por estos vídeos? Porque yo no. O sea, un tío que dice, pues que quiere más seguridad, que quiere bajar los impuestos, ¿no? Que quiere, bueno, en este caso subirle los salarios a los profesores, no siempre un argumento como súper conservador, pero bueno, depende del caso, ¿no? Y al final es un tío que se está vendiendo como un padre de familia sin más.
Y claro, ahí tenía una oportunidad perfecta Terry McAuliffe de atacarle por el lado de, pues, tío, eres un forrao que no tienes nada que ver con la ciudadanía de Virginia. Bueno, depende, con millonarios sí que hay bastante, pero 100 millonarios no tantos. Entonces, como digo, consiguió reconducir la conversación para que se hablara de educación, tampoco que no se hablara de pandemia, que es un tema que también beneficiaba mucho a los demócratas, como ya se vio en las elecciones de California, porque los demócratas son más de, oye, vamos a poner un mandato para obligar a que los trabajadores municipales se vacunen, como está pasando en Nueva York, como ha pasado en California. Vamos a poner un mandato para el uso de mascarillas en interiores, ¿no? Eso, los votantes demócratas se ha visto en encuestas a lo largo del último año que están a favor de ello. Si hay que poner restricciones, se ponen. Si hay que poner mandato para que se ponga la gente la vacuna, se pone, ¿no? Entonces Terry McAuliffe sabía que eso era un mensaje ganador porque se había demostrado en California. Pero en el momento en el que suelta esta frase y Glenn Youngkin le puede dar la vuelta y que se empiece a hablar de educación, que es un mensaje ganador para ellos, ya explicaré por qué, lo tenían de cara. O sea, en las últimas encuestas que se hicieron y que se han acercado bastante al resultado final, al menos en mostrar esa tendencia a favor del republicano, lo que contaban es que la mayor preocupación de la gente en la campaña se había convertido en la educación. O sea, en un momento de crisis pandémica, que siguen muriendo más de 1.200 personas al día en Estados Unidos. No lo digo riendo, me lo digo porque para que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que me parece un asunto fascinante. En un momento económico súper complicado, de problemas de inflación, de que se acerca una crisis económica, o al menos esa es la sensación de los consumidores, a la amenaza del aborto en estados como Texas, que un tribunal supremo pueda cambiar Roe v. Wade, que es la decisión que se tomó en los años 70 y que protege el acceso al aborto en Estados Unidos. O sea, todas esas cosas que podrían estar en lo más alto de las preocupaciones, va este pavo y dice no, ¡pam!, la educación. Terry McAuliffe cae en la trampa, anuncios a diestro y siniestro sobre este asunto, y Terry McAuliffe, la única forma de intentar contrarrestar lo que tiene, porque está sumamente perdido y además es un candidato bastante flojito, es atacar a Glenn Youngkin diciendo que es un trampista, que está a favor del fraude electoral, que es un... Bueno, esto ya lo decían más sus compañeros, que es el racismo, si gana Glenn Youngkin es racismo. O sea, los argumentos que usan los demócratas cuando están a la desesperada, cuando no tienen un mensaje claro, que es lo que le pasa a gran parte del establishment demócrata en muchas ocasiones, ¿no? Porque encima luego te prometen cosas como vamos a bajar el precio de los medicamentos y luego llegan a Washington DC y las presiones de los lobistas son suficientes como para que no hagan nada al respecto. Entonces, en lo que tiene que ver con la educación, lo que ha pasado en Virginia son varios frentes diferentes, ¿no? Pero los republicanos lo que están haciendo es crear una base ardiendo de gente muy cabreada que vayan a las juntas escolares a denunciar los tipos de clases o de asignaturas que se están impartiendo o de temáticas que se están impartiendo en los colegios. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con clases sobre orientación sexual, sobre identidad de género, clases también sobre comportamiento sexual, clases sobre racismo. Uno de los temas de los que se ha hablado mucho a nivel mediático, porque interesa bastante, tiene que ver con la teoría crítica de la raza, ¿no? Que la teoría crítica de la raza, a grandes rasgos, lo que intenta, o sea, la perspectiva que da es cómo el racismo sistémico ha influido en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Y cómo hay que estudiar esos ámbitos de la vida pública desde el prisma del racismo sistémico. Entonces, la teoría crítica de la raza no se enseña como tal en los institutos y en los colegios de Virginia. Pero los republicanos llevan tiempo intentando vender la idea de que sí, y eso es un dog whistle en todo nivel. ¿A qué me refiero con dog whistle? Que es, la traducción literal es silbato de perro. Es llamar la atención sobre un tema que divide mucho a la ciudadanía, porque es un tema como el racismo, que sabemos que tiene raíces bastante profundas en Estados Unidos, pero es para decir, mirad, es que les están enseñando sobre el racismo, les están diciendo a los niños que tienen que ver a sus compañeros por el color de su piel y no solo como sus compañeros. Que ojo, ese me parece un debate súper interesante a tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos es un país muy complicado porque el racismo viene de muy lejos y viene con un pasado muy reciente, o sea, a mediados del siglo XIX, como es la esclavitud, ¿no? Y un racismo sistémico que se ha extendido de forma bastante bestia hasta mediados del siglo XX, que ha disminuido en las últimas décadas, pero que aún así sigue presente en muchos ámbitos de la vida pública. Pero claro, en el momento en el que te pones con los niños, en el momento que tocas a los niños, es como si... a mí me dieron esta lección cuando llegué a Estados Unidos. Me dijeron, cuando te encuentres con un niño y quiera jugar contigo en el parque, ten cuidado. Y ten cuidado, no le toques la cabeza,
no te pongas a jugar con él, a jugar al pilla-pilla, a jugar al escondite, lo que sea. Que bueno, yo no me voy a poner a jugar con un crío al escondite en el parque, o sea, no soy tan raro, pero que te lo digan como consejo es bastante heavy. O sea, incluso me lo decían que si iba a casa de una familia y jugaba demasiado con los niños, podía ser raro. O sea, ese tipo de concepción ya me hizo ver que ten cuidado con los niños en este país, porque aquí los padres, tela. Entonces, cuando te pones en esa situación, cuando le estás diciendo a los padres que, oye, vosotros no tenéis nada que decir sobre lo que se les enseña a vuestros hijos en los colegios, cuando les estás diciendo que, oye, lo más apropiado es que los niños sepan diferenciar los colores de la piel de sus compañeros porque eso les ayudará a entender mejor cuáles son los tipos de discriminaciones que han sufrido a lo largo de los años o que van a sufrir en el futuro, pues te puedes meter en un problema, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de lo que tiene que ver con la teoría crítica de la raza que necesariamente no está, de hecho, no está presente en los currículums, en las temáticas de Virginia, pero sí que ha sido un tema candente del que se ha hablado en la campaña, ¿no? En la carrera electoral. Luego lo otro lo tiene que ver con todo lo de las clases de índole sexual, como veíamos en el sexual o de orientación sexual o de identidad de género, como veíamos en el anuncio de antes. Porque lo del anuncio de antes se veía esto de les enseñan a mis hijos la felación a varones menores de edad, ¿no? Que no sé exactamente en qué contexto es eso, pero bueno. Y luego había otro ¿cuál era? ¿Qué era el otro que decía la mujer? Books include pedophilia, vale, que hablaban de la pedofilia en uno de los libros de su hijo. No sé en qué contexto es eso tampoco, lo tendría que comprobar, pero eso es una forma de decirte que se oponen o sea, no te lo está diciendo explícitamente, te está diciendo como lo más bestia, pero lo que no te enseña es los padres que se quejan de que se hable de identidad de género o de orientación sexual. ¿Sabes? O sea, eso es un silbato de perro. Porque te está hablando de la teoría crítica de la raza, ¿no? Que de los niños negros y blancos están no sé qué, pero ahí está abusando del resentimiento y del odio profundo que hay en algunas partes de la ciudadanía, el resentimiento que existe desde hace décadas, ¿no? El resentimiento racial. Y en este caso, el resentimiento también que puede existir por parte de una población más religiosa, más ultraconservadora, que, pues bueno, no están de acuerdo con el matrimonio homosexual, no están de acuerdo con, pues, las personas trans, ¿no? Que eso no son de estar de acuerdo, bueno, no sé. Dog Whistle creo que no es mucho eso. ¿A qué te refieres con que no es mucho eso? ¿Cómo describirías tú Dog Whistle? O sea, Dog Whistle, el tema es como una forma de llamar a cosas que la gente tiene interiorizada a través de cosas que no necesariamente y de forma explícita mencionan esas ideas que tiene interiorizada la gente. Es decir, si tú tienes un resentimiento racial muy fuerte dentro, usas algo como la teoría crítica de la raza para activar esa sensación, esos sentimientos, ¿no? Ese resentimiento que puedes tener dentro. Entonces eso es un dog whistle. Yo creo que me he explicado bien, ¿no? He intentado decir eso. Bueno, entonces lo que ha pasado en este caso, esa es una parte, pero luego también ha habido una serie de polémicas que han conseguido meterse de lleno en el imaginario colectivo de Virginia. Por ejemplo, hubo un chico que agredió sexualmente a una joven en un baño y luego las autoridades escolares de ese distrito ocultaron ese crimen, ¿no? Esto en el contexto de los baños que no son de género, ¿no? Para que lo puedan usar las personas trans, o en ese caso los estudiantes trans. Entonces, ese caso creó un revuelo que flipas en el condado de Loudoun, que está al norte del estado, cerca de Washington, D.C. Entonces, pasó un poco lo mismo, ¿no? Que hablando de un caso de una violación en el baño, se estaba intentando volver a sacar a colación en la primera plana algo que ya ocurrió en el estado de North Carolina hace unos años, cuando se debatió sobre una ley para restringir que no se pudieran poner en institutos y colegios baños de... ¿Cómo se llaman? Los baños no de género. No recuerdo si era algo así. Pero es un poco, de nuevo, un dog whistle, ¿no? Que usas un caso de estas características, que evidentemente es muy dramático, y las autoridades escolares de Loudoun County, o sea, tócate los huevos, vaya decisiones más lamentables, pero en este caso estaban intentando ocultarlo para no meterse en un lío más grande y no tener que justificar la decisión de crear ese tipo de baño, ¿no? Baños neutros. Esa es la cosa. Y
Entonces, todo esto ha generado la suficiente polémica como para que la educación esté en la primera plana y para que Youngkin no tenga que decir nada al respecto. O sea, Youngkin solo tiene que decir que la educación es importante. Youngkin solo necesita decir que él quiere poner dinero en los profesores. Ya se encargarán los presentadores de radio, los comentaristas televisivos, ya se encargará Fox News, ya se encargará Breitbart, ya se encargará el Daily Wire de tirar toda la carnaza para el electorado. Ya se encargarán de que la mierda la discuta el resto. Y que los demócratas solo tengan que estar intentando ver de dónde les vienen las balas para intentar contrarrestarlas. Youngkin lo único que tiene que hacer es esto. Esto es lo único que tiene que hacer Youngkin. Con toda la carnaza que había en la carrera, él sale, se sienta en el patio de su casa. It was here in Richmond that I found out that my dad had lost his job. It was tough to learn that your hero was human, like the rest of us. So we had to move, ride through the ups and downs, make it work, but that's what families do. So I got a job when I was 15 to help out, washing dishes at a diner in Virginia Beach. I worked my way up to flipping eggs. But when I wasn't doing that, I was here, practicing countless hours every day, sharpening my will to win, determined to blaze my own path. And I did. A basketball scholarship, an education, and it changed my life for good. I've been tested, like all of us, and the lessons I learned, I've passed along to my children. Raising 4 great kids with Suzanne, my loving wife of 26 years, coaching each of them. Prioritizing faith and hard work. I'm not a politician. I've spent the last 30 years building business and creating jobs, leading a team of nearly 2,000 people who trusted me to get things done. In my lifetime, it has never been more important to come together than it is today. I didn't overcome life's challenges alone. Together with my family and the faith that guides me, I persevered through hardship. That's exactly what Virginians have done in the face of COVID-19. Loved ones lost, jobs lost. Yet we've come together because it's not our government that will lead the rebound. It's the heart and resilience of Virginians. Virginia is being tested, but what we need isn't another politician, or worse, the same politician. It's going to take a conservative to stand up to bring a new day to Virginia. We've all been tested. It's time for someone who's been trusted. Together we can rebuild and reimagine Virginia's future. It's going to take an outsider, a new kind of leader, to bring a new day to Virginia. I'm Glenn Youngkin, and I'm running for governor. Es muy buen anuncio, muy buen anuncio, muy buen anuncio. Y yo creo que con todo el contexto de lo que os contaba antes, ¿no? Esa idea de apartar la carnaza, de apartar el trumpismo, de no mencionar a Trump demasiado, ¿no? Y luego tener este tipo de anuncios. Si tú ves estos anuncios y ves que la carnaza está por otro lado y que Youngkin no se mete en ellos, ¿cómo vas a ver luego a Terry McAuliffe, que no tiene como una medida destacada, no tiene como una bandera ideológica o de medidas políticas que quiere sacar adelante, o del contexto de lo que ha podido hacer antes por Virginia o de lo que va a hacer en el futuro? Si tú solo le ves atacar a Youngkin diciendo que es un trampista de mierda, que es un tío que prácticamente cercano al fascismo, a la ultraderecha, cercano a los, ¿cómo se llama?, a los supremacistas blancos de Charlottesville de hace unos años, ¿te lo vas a creer? Si a mí me daba... O sea, yo no había visto todavía los anuncios de Youngkin porque todavía no había estudiado muy bien la carrera. Veía a Terry McAuliffe atacar a Youngkin de esa manera y decía, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Este tío desde el principio ha intentado distanciarse de Trump, que no ha hecho ni mítines con él. No le ha dicho ni que venga a Virginia a hacer mítines con él. Entonces, yo creo que Youngkin es un pavo que ha sabido encontrar el balance perfecto para ganar unas elecciones también en un momento político que le beneficia muchísimo, ¿no? Pero me parece un balance cojonudo y que además parece buen tipo. Y en este caso, hombre, no ha dicho que es multimillonario, pero se ha gastado como 30, 40 o más millones de dólares de su propio bolsillo en la carrera. O sea, 30 o 40 kilos de su propio bolsillo. Es muy heavy. Es muy, muy, muy heavy. Así que, no sé, o sea, me parece un buen resumen de por qué se produjo ayer la victoria tan rotunda de los republicanos en Virginia. O sea, creo que Youngkin tiene mucho que ver.
Creo que también tiene mucho que ver todo lo demás que contábamos, ¿no? Los factores de la economía, del COVID-19 o de la popularidad de Biden, que también está afectada por esos mismos factores, pero no pinta nada bien para los demócratas. Y falta ver si los republicanos van a abrazar más este tipo de candidaturas o más cercanas a Ron DeSantis, ¿no? Que Ron DeSantis en Florida es como... Ese sí que se mete más en carnaza, es mucho más agresivo, también lo vemos con el gobernador de Texas y por supuesto Trump, ¿no? Que está a otro nivel y sus pues, aliados más cercanos que son carnaza pura y dura. Quizá pueden jugar a dos bandas, ¿no? Quizá pueden hacer un poco esa doble estrategia. No sé si hay como un histórico de jugar a dos bandas, porque, por ejemplo, la revolución del 94 de los republicanos, Newt Gingrich, la idea que tuvo fue de un mensaje muy conjunto que consiguió que arrasaran y que conquistaran la Cámara de Representantes por primera vez en décadas. Entonces, tendría que estudiarlo un poco mejor, pero puede ser interesante que lo hayan a dos velocidades, ¿no? O sea, que en los distritos y en los estados más rojos, más bastiones republicanos o con potencial para serlo, como puede ser Iowa, como puede ser Ohio, o sea, ir a saco a la carnaza, y luego en estados un poco más moderados, como puede ser Pensilvania, como puede ser Virginia y demás, ir con este mensaje un poco más moderado. A ver, tienes que conseguir candidatos buenos como Youngkin, no es fácil eso, ¿eh? Pero... O sea, me parece que es una buena base para los republicanos de cara al año que viene, a las elecciones de medio mandato, así que muy, muy atentos al tipo de candidatos que van eligiendo las bases republicanas en las primarias y suerte a los demócratas, porque lo tienen bastante, bastante jodido. Todo depende de la demografía, este mensaje no triunfaría en Texas y viceversa. No sé qué decirte, no estoy de acuerdo. En Texas lo que está pasando es que tienes ciudades como Houston, como Austin, como Dallas-Fort Worth, o San Antonio incluso, donde los suburbs están creciendo a una velocidad increíble, sobre todo en Houston y en Dallas-Fort Worth. Y ese tipo de mensaje de baja los impuestos en un momento de poca confianza en la economía. No te metas mucho en la educación de los padres, o sea, en la educación de los niños, perdón. ¿Qué más era el otro tema importante? Educación... economía con impuestos y la seguridad, ¿no? El crimen. Yo creo que esos son 3 mensajes ganadores. Luego en Texas le metes el aborto. El aborto igual no, pero le metes las armas y ya, las armas y el aborto más o menos no lo tocas igual demasiado porque en los suburbs con el aborto siempre te puedes meter en un tema complicado, pero lo de las armas, por ejemplo, sí que te consigue el entusiasmo de esos votantes más rurales, ¿no? Tejanos de toda la vida. Pero bueno, yo no comprendo español, pero me gusta tacos mucho. LOL. No bilingual stream today. Entonces, nada, ese es el resumen de lo que os quería contar hoy. Os voy a dejar porque está Ana Pastor en el objetivo y no le quiero hacer contraprogramación, aunque bueno, tampoco somos muchísimos, pero poneos ahora porque además está entrevistando a Yolanda Díaz y va a ser un tema más interesante. Así que os dejo con eso, ¿vale? Nos vemos mañana. También vamos a estar aquí en Neutral. Me tiene que confirmar la entrevista porque la teníamos confirmada, pero puede que haya habido un problema. Así que nada, eso es todo por mi parte. Os envío un abrazo muy fuerte y me voy a descansar, que he dormido nada y estoy hecho polvo. Buena nit. Bye. Bye. Edu, me tengo que ver lo de Seattle, pero es posible que haya pasado un poco como en Nueva York, que el tema económico, el aumento del crimen y demás haya hecho que los votantes demócratas hayan ido, sobre todo los de minorías, afroamericanos y latinos, hayan tirado más por candidatos moderados. Mírate el ejemplo de Eric Adams en Nueva York, porque yo creo que debe ser algo parecido, pero lo investigaré para la próxima vez.